Bueno, quisiéramos, por lo tanto, meditar en Juan 14, 17. El otro día estuvimos viendo cómo el Espíritu Santo, el jueves pasado, era el Espíritu de consolación. Y veíamos uno de los versículos, era el 17, 14, 17, que dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Caramba. Porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. Desde el momento en que el Espíritu Santo mora en nuestros corazones, podemos pedirle que lo haga si no hemos recibido. Creo que aquí todos le hemos pedido a Jesús que entre dentro de nuestro corazón, ¿no? Pero podemos pedirle, como aquí dice, recibirle, ¿no? El mundo no puede recibir a Cristo, pero todo el que quiera recibirlo, lo va a recibir. Desde ese momento en que le recibimos, nos convertimos, como todos sabemos, ¿no? Porque somos adoptados como hijos de Dios, ya que no todos son hijos de Dios, como algunos nos quieren hacer creer, sino solamente los que creemos en Jesús somos hijos de Dios, como nos dice en Juan 1:12. Y nos dice también la Escritura que por la fe, cuando hemos recibido a Jesús, como aquí dice, le vemos, ¿no? No es que le veamos con los ojos carnales, con los ojos de la carne, sino con los ojos del Espíritu, ¿no? Y le conocemos. ¿Por qué? Dice: porque mora con nosotros y estará en vosotros. Entonces se supone que ya le conocemos. ¿Qué os parece? Interesante, ¿no? A mí al menos me resultó interesante, porque a veces dice, bueno, no conocemos a Dios de todo. Sí, es verdad, no conocemos a Dios de todo, vamos conociéndole poco a poco, pero dice: pero vosotros ya le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. Por lo tanto, es un motivo de regocijo para este nuevo año, para esta Navidad, en la cual se celebra el nacimiento de Jesús. ¿Cuál es el principal motivo de la Navidad? Le digo a los niños. Son las luces, son los regalos, es estar con la familia. Sí, también, pero el auténtico motivo de la Navidad es que Jesús nació y conmemoramos su nacimiento, porque Él después murió en la cruz y estuvo en la tierra enseñándonos todas sus cosas. Amén. Pues os dejo este pensamiento para que, si queréis, lo digiráis, y si no, pues vamos a alabarle de todas formas al Señor. Vamos a expresarle por medio de las canciones nuestro cariño, nuestro respeto. Amén. Pues amén. Vamos a hacer una oración. Perdón. Señor, te damos gracias porque tú nos vas cautivando. Señor, gracias porque tú nos cautivaste un día y decidimos entregar nuestra vida a ti con esperanza. Entregamos a ti nuestra vida creyendo que entrábamos en tu ayuda, en tu consuelo, en tu fortaleza, y así es. Te damos gracias porque tú sigues ahí cada día. Pedimos por los necesitados, pedimos por aquellos que tienen algún tipo de
anhelo o necesidad y pedimos que tú la cumplas. En este nuevo año, en esta Navidad, Señor, que tú estés presente de una forma especial con los necesitados, con los enfermos, con las personas que te necesitan de verdad y también con nosotros que te necesitamos de verdad. Jesús, gracias por haberte hecho hombre, por haber muerto en la cruz del Calvario, porque has liberado poder y ahora el Espíritu Santo está aquí, consolando nuestros corazones y animándonos y estando presente en esta reunión. Gracias, te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos en un día especial, ¿verdad? Estamos recordando en estas fechas la Navidad. Y creo que todas las fechas que se celebran tienen un significado especial para las personas, ¿verdad? Si celebramos algo en lo personal o en modo comunitario, es porque esa fecha es algo significativo para nosotros. Por ejemplo, recordamos la fecha de nuestro nacimiento, o quizá recuerdas la fecha del nacimiento sobre todo del primer hijo, el primer nieto. O también espero que todos recordemos satisfactoriamente la fecha de nuestra boda, de cada uno de nosotros, ¿no? Las recordamos porque son fechas que han tenido importancia. Han tenido importancia para nuestra familia, para nuestros hijos, nuestros padres, etc. No nos gozamos porque sea el día X, sino porque ese día sucedió tal cosa. A veces también recordamos una fecha por motivos no tan agradables. Quizá un accidente, quizá una mala decisión que tomamos. Siempre me acordaré que el día tal tomé esta decisión que me ha pesado toda la vida. Otras veces quizá puede ser que recordemos, no hace mucho hablaba con alguien que recordaba una fecha porque fue el día en el que empezó a trabajar en la empresa donde ahora se jubila. También, un poco en consonancia con lo anterior, quizá el comienzo de una relación y ahora pues plasmado el matrimonio. Para mí, por ejemplo, personalmente, el 23 de abril es un día significativo porque con 6 años acepté al Señor como Salvador de mi vida. Son fechas que no olvidas. También cuando llega el 2 de febrero, para mí es un día un poco triste porque me recuerda el día en el cual mi padre partió a la presencia del Señor. En lo comunitario también tenemos fechas. Permitidme demuestra 2 botones. El 17 de mayo en Galicia, ¿verdad? Día de las Letras Galegas. O el 6 de diciembre también a nivel comunitario, porque se recuerda el día de la Constitución. Es interesante porque el 17 de mayo de 1863 se publicó el primer ejemplar de la obra Cantares Galegos de Rosalía de Castro, y se publicó en Vigo, con lo que eso marcó lo que se ha llamado el resurgimiento o renacimiento cultural de Galicia. Son fechas con distinto significado. Pero hay 4 fechas esenciales en la historia. Es curioso porque no sabemos el día de ninguna de ellas, pero sabemos que son ciertas. Creo que quizá el día más triste, o uno de los más tristes de la historia, fue el día en que nuestros primeros padres pecaron en el huerto del Edén. No sabemos la fecha, pero sabemos que un día pecaron. Estos días se recuerda la fecha del nacimiento de Jesús. Lo que deberíamos recordar es que Jesús nació, porque la fecha nadie la sabe. Pero lo cierto es que nació. Una vecina que tuve en mi infancia, era una señora muy mayor, no sabía, era una mujer analfabeta, pobrecita. ¿Y cuándo nació usted, señora Carmen? En la época de las castañas.
Era lo que sabía que le habían dicho sus padres. En aquella no había registro seguramente. No adoramos una fecha, no adoramos el 25 de diciembre, eso es el idolatría. Adoramos al Cristo que nació, cuando eso es lo de menos. Eso es como a veces se da un cumpleaños y se celebra quizá a los días, ¿verdad? Porque lo que se celebra es el cumpleaños, no es la fecha. Otra fecha también importante de la historia, que no sabemos, hay algunas conjeturas, es la de la crucifixión de Jesús, que tampoco se sabe cuándo, el día exacto que Jesús murió, la fecha. Pero sabemos que Jesús murió y resucitó. ¿De qué nos vale la fecha si no tiene motivo? Hay una cuarta fecha que nadie la sabe, pero de la que todos seremos partícipes, y es la segunda venida de Cristo. Como digo, lo esencial no es la fecha, sino el motivo de la fecha. Permíteme llevaros en esta mañana al Evangelio de Marcos, capítulo 1. Evangelio de Marcos, capítulo 1. Dice, cuando Juan fue encarcelado, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Confieso que este es un versículo que para mí es inolvidable porque estaba en la entrada de lo que era el local de la iglesia donde me crié, y estaba en letras mayúsculas, y creo que mis primeras lecturas aprendiendo las letras fue esta. Creo que esto es el objetivo, esto es lo mejor que uno puede hacer, ¿verdad? Aprender a recordar que el tiempo de Dios se ha cumplido. Hay tres cosas que me gustaría en los minutos que tenemos pensar con vosotros. En primer lugar, que Dios tiene sus tiempos. Fijaros el primer discurso de Jesús del que tenemos constancia. No es un discurso de, digamos así, de autopromoción, sino que es un discurso de redención. A lo largo del Antiguo Testamento son bastante numerosas las profecías que nos hablan del nacimiento, cómo sería el lugar, etcétera, etcétera. El momento del nacimiento de Jesús no fue un accidente en la historia. El momento del nacimiento de Jesús fue cuando el tiempo era el idóneo o el tiempo era el perfecto en los planes de Dios. Como vemos en Lucas, fue cuando el edicto de Augusto César. Y el edicto de Augusto César era una cuestión dolorosa para el pueblo de Palestina, porque significaba someterse a los que les habían invadido. Y el censo era para cobrar impuestos, el censo era para tenerlos controlados. Y no es solamente que fuese una cuestión nacional, sino que era de un pueblo invasor. Era una humillación. Pero Dios usa la historia para cumplir sus promesas. Una cosa que a mí me apasiona, me tiene, no voy a decir intrigado, pero sí curioso, es el silencio de prácticamente 30 años en la vida de Jesús hasta que comienza su ministerio. Salvo el momento de cuando tiene Jesús 12 años y se pierde, o lo pierden los padres de vista en el camino, ¿verdad? No tenemos ninguna constancia de esa, no tenemos ningún relato de esa infancia de Jesús. Y hasta cierto punto podríamos decir, 30 años perdidos, no. 30 años esperando que se cumpliera el tiempo de Dios. Y quizá nosotros con todo nuestro buen corazón diríamos, pero 30 años en los que podía haber predicado, mirad, apuntando en una libreta y en el cielo se lo preguntamos al Señor. Me anima saber que Dios tiene
como dice el Salmo 31:15, el tiempo nuestro, el tiempo de la humanidad, Dios lo tiene en sus manos. Porque aunque yo no entienda los tiempos de Dios, eso no significa que Dios no tiene en sus manos los tiempos. Esta mañana se nos ha hablado de eso, de conocer a Dios. El apóstol Pablo y todos nosotros no lo conocemos tal como Él es, en el sentido completo. Vamos conociéndolo poco a poco, ¿verdad? El apóstol Pablo dice, yo sé en quién he creído. Eso me llena y eso es suficiente. No entendemos esos 30 años, ¿por qué esos 30 años de silencio? Pero hay una cosa segura, que los silencios de Dios forman parte de su amor hacia la humanidad. Que los silencios de Dios en tu matrimonio, en mi vida, forman parte del amor de Dios, porque Dios hace las cosas cuando se cumplen los tiempos. Amén. Amén. Esto nos anima, nos consuela, cuando tenemos silencios de Dios. Y recordamos, a veces lo pensamos solamente para pedir, pero el apóstol Pablo dice que el Señor es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. A veces nos quedamos con la primera parte de la copla, permitidme, la primera parte del texto. Él es poderoso para hacer mucho más de lo que yo pido y de lo que entiendo. Dios no me llama a entenderle, sino a confiar en Él. ¿Amén? Dios no me llama a entenderle completamente, sino a depender completamente de Él. El nacimiento, el ministerio, la crucifixión, la ascensión de Jesús no fue el fruto de las circunstancias, sino que fue el fruto del plan soberano de Dios. Porque mirad una cosa, hermanos, si Dios dependiese de las circunstancias, yo sería pequeño. Todos nosotros dependemos de las circunstancias en muchas cosas, humanamente hablando, ¿verdad? Todos dependemos de muchas circunstancias. Las circunstancias nos llevan a veces a tomar decisiones. Por supuesto que Dios las permite. Pero si Dios actuase en función de las circunstancias, entonces Dios sería limitado. Permitidme, Dios sería como uno de nosotros. Y Dios lo que quiere es que seamos como Él, que es diferente. Si Dios creó el mundo con toda la perfección que hay, pero Dios no controlase las circunstancias, si Dios que creó las estrellas, las galaxias, que incluso nuestro embrión ve en sus ojos antes que lo detecte el ginecólogo, si Dios que controla todo eso no controlase las circunstancias, ¿qué clase de Dios sería, verdad? Desde Génesis 3 se estaba deseando la llegada de Cristo. Me atrevo a decir que desde que nuestros primeros padres pecaron, se estaba deseando ya, se necesitaba la llegada de Cristo. Y cuando Jesús llega, lo paradójico es que según llega, lo quieren eliminar, ¿recordáis? Porque una de las cosas que distingue el ministerio de Jesús es que, me atrevo a decir, desde el primer día ya querían ir a por Él. Desde la resurrección de Jesús, desde el comienzo de la Iglesia, los discípulos, los primeros cristianos, deseaban la segunda venida de Cristo, como espero que la deseemos nosotros hoy en día, ¿sí o no? Yo no sé vosotros, yo deseo la segunda venida de Cristo. No para no venir los domingos, que a mí me encanta venir los domingos, créeme, sino para estar en la presencia del Señor. Como decía el apóstol Pablo, realizar con Cristo es muchísimo mejor, ¿verdad? Todo ello nos lleva a estar preparados, porque no conocemos los tiempos de Dios, pero sí sabemos que los tiempos de Dios se cumplen. Como dice una vieja alabanza, yo sé que un día el río cruzará. No sabemos cuándo Dios nos llamará, cuándo vendrá Él a buscarnos, pero sabemos que va a venir.
Dios cumple sus promesas. Amén. Eso es uno de los mensajes de Navidad. Abraham, Moisés, todos los que desfilan por el Antiguo Testamento y que en el libro de la epístola de Hebreos se recogen a muchos de ellos, ya anhelaban ver la llegada del Mesías y lo vivían siglos antes como si ya hubiera llegado. Hermano, tú y yo tenemos que gozarnos con la segunda venida del Señor como si ya viniera hoy. Porque si esperamos a gozarnos con la segunda venida del Señor cuando Él llegue, entonces estamos perdiendo mucho gozo por el camino. Ninguno de los que he citado, ninguno de los personajes del Antiguo Testamento oyó las palabras de Jesús. Ninguno de los personajes que desfila por el Antiguo Testamento oyó estas palabras: el tiempo se ha cumplido. Ellos anhelaban que el tiempo se cumpliese. Y tú y yo no la oímos hace 2000 años estas palabras, pero habrá un día en el cual las oiremos cuando venga el Señor a buscarnos. Y oiremos, en cierto modo, esas palabras: el tiempo se ha cumplido. Recordar el nacimiento de Jesús es recordar dos hechos históricos, las dos venidas de Cristo. Historia sucedida, historia que va a suceder. Navidad es recordar que estamos en el tiempo de Dios. Perdón. Navidad es recordar que el Evangelio, la buena noticia, estamos en el tiempo de la gracia. La Navidad no es un hecho pasado. La Navidad, Cristo nace en el corazón de cada uno de nosotros, como expresaba Eduardo al comienzo de la reunión, cuando le aceptamos. ¿Y por qué Dios no me llamó antes a encontrarle? Porque Dios tiene un tiempo para cada uno. Y sobre todo, porque Dios conoce mejor que tú y que yo los tiempos. Como he contado alguna vez, mi abuela paterna se convirtió con 65 años. Y me contaban que cuando se convirtió decía: menos mal que me dio tiempo. Eso podemos decirlo tú y yo, cada uno de nosotros. Menos mal que Dios me ha dado tiempo. Algunos nos ha dado la bendición, que responsabilidad quizá mayor, de haber nacido en un hogar cristiano y hemos tomado la decisión. Pero todos los que estamos aquí, Dios está diciéndonos: el tiempo de tu salvación se cumple. Porque fijaros la segunda frase de nuestro texto: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Es muy interesante esta frase. Esta frase nos retrotrae al Génesis. El reino se acerca a nosotros porque hemos huido del reino de Dios con nuestros primeros padres, cuando pecaron. El reino de Dios se ha acercado. Y el apóstol dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Un muerto no puede moverse. Si me permitís un poco el surrealismo, un muerto, por mucho que quiera, no puede moverse. Por eso Dios se acercó a nosotros. Se acercó a nosotros en la persona de Jesús. Cantábamos hace un momento, ¿verdad? Cargaste tú mi cruz. Porque yo no podía cargarla, ¿sabes por qué? Estaba muerto. Y necesitaba a Cristo. Lo necesito y lo seguiré necesitando. El reino de Dios se acercó a nosotros porque la distancia del pecado impedía que nos acercásemos a Él. Por eso el velo del templo se dividió en dos cuando Jesús murió. Os llevo a Lucas, capítulo 2. En este contexto de la Navidad, es un pasaje que también a veces se lee, quizá no tanto como otros, pero os llevo a Lucas capítulo 2,
Lucas capítulo 2, versículo 25. Lucas 2, 25. Había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, como le sucedía a Abraham, le sucedía a Isaías, todos los anteriores, ¿verdad?, que citábamos. Y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer conforme al rito de la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, del niño. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: aquí, este será puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. A mí me llama la atención Simeón, la verdad. Simeón saltó de gozo, ¿verdad? Simeón se gozó. Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz. Porque hasta que no estamos en la presencia del Señor, no puede haber una paz completa en nuestros corazones. El viejo cántico también habla de paz, cuán dulce paz. Hoy nos gozamos también con el nacimiento de Jesús y nos gozamos como Simeón, viendo las señales que nos hablan de la llegada de Cristo. Él vio señales que confirmaban que Jesús había llegado. Y tú y yo hoy estamos viendo señales de que el Señor viene. Y está, de hecho, más cercano, me atrevo a decir, por lo menos es una opinión personal, de lo que quizás nos imaginamos. Estamos viendo señales en la Escritura. Y no me gusta ver la Escritura en función de la prensa. Pero cuando veo ciertas cosas en la prensa, veo lo que dice la Escritura. Y me estoy dando cuenta que la venida del Señor está cerca. La maldad va en aumento. El amor de muchos se enfría. No sigo, porque si no os chafo la mañana. Quiero alegraros. El Señor viene, hermanos. Y como Simeón, saltamos de gozo, porque la tierra, aunque está gimiendo ahora, cuando vemos todos esos desastres naturales, etcétera, etcétera, sabemos que el Señor está llegando. Y nos duele ver barbaridades como la que hemos visto hace poco con la daga, ver barbaridades de la maldad del ser humano. No voy a decir ninguna en esta mañana, pero sabemos que el Señor está cerca. Y podemos hoy tener paz en nuestro corazón a pesar de las circunstancias, aunque sean adversas. Como Simeón, tú y yo hoy tenemos al Espíritu Santo. Y Él, como el otro día nos decía Eduardo, ¿verdad?, nos revelará todo, nos va revelando todo lo que hemos de hacer. Tenemos el mismo Espíritu Santo que tenía Simeón. Es interesante el nombre Simeón, significa el que oye. Cuando oímos todo esto, nos gozamos. ¿Sabes por qué? Porque oímos la voz de Dios. Él estaba desesperado. Y yo pido al Señor que cada vez que vengo a la reunión venga movido por el Espíritu Santo, como Simeón. Es muy interesante. A veces venimos, hoy no quisiera ir. ¿Qué es lo que me mueve a ir? Nunca puedo apreciar la presencia del Señor si no vengo movido por el Espíritu Santo. Como tantas veces digo, nuestra reunión no empieza a las 11:30. Nuestra reunión empieza en la casa de cada uno, quizá ayer ya, predisponiéndonos para venir hoy. Si somos como Simeón, cada vez que nos reunimos en el nombre del Señor, vamos a gozarnos con ese anuncio. Jesús dice, el reino de Dios se ha acercado. Y queridos hermanos, cuando Jesús dice, el reino de Dios se ha acercado, ¿sabes en lo que está pensando? En la cruz.
años más tarde, unos 3 años más tarde, diría: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Cuando Jesús está diciendo el reino de Dios se ha acercado, está pensando en la cruz, porque pensar en Navidad sin pensar en la cruz de Cristo es, como antes se apuntaba en la oración Matías, es consumismo. Pensar en Navidad sin pensar en la cruz de Cristo es religiosidad. Voy a ser quizá más conciso. Pensar en la Navidad sin pensar en la cruz de Cristo es despreciar el amor de Dios. Y estos días mucha gente, tú les hablas del amor de Cristo y dices: pero eso no me vengas a chafar. Estamos despreciando. El reino de Dios se acerca a la vida de cada uno de nosotros para que no perezcamos. Jesús no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Recordar el nacimiento de Cristo, en definitiva, es recordar el gran regalo de Dios. El reino de Dios se ha acercado. En estos días que hay regalos, el mejor regalo es recordar que el reino de Dios se ha acercado a mi vida. Como dice una alabanza: su amor me alcanzó. Pero fijaos que en este contexto Jesús no termina ahí su discurso. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Ahora esto demanda una respuesta de nosotros. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Cuando se nos da un regalo, somos responsables de aceptarlo o no, ¿verdad? ¿Sí o no? Si nos dan a alguien un regalo, yo soy responsable de cogerlo o no cogerlo. Y hay mucha gente que se contenta con el regalo. Estuve de niño 2 veces en Suiza, de aquello no había tanta llamada telefónica, ni móvil, ni cosas de estas. Entonces nuestras familias, estábamos 20 días, nos mandaba cartas. Y un compañero, un chico mayor, niño mayor que yo, entonces, recibió cartas de sus padres. En una de ellas, por lo visto, los padres le pedían que trajese unos chocolates de Suiza, que muy interesante. Cuando llegó a casa de vuelta, a Barcelona, el chico no había traído nada. Y los padres le dijeron: pero, fulanito, ¿no recibiste las cartas? Y dice: sí. ¿Y por qué no trajiste eso? Pues no las abrí. Y había recibido un tocho de cartas. A mí, como yo sabía que mandaba, si me escribíais es que estaba bien. ¿Para qué me iba? Yo estaba allí disfrutando. A veces queremos un Dios que se preocupe de nosotros, pero no nos preocupamos de lo que Dios nos dice. Claro, los padres se quedaron sin chocolate. Yo no sé si el niño fue más campamentos. Cuando recibimos un comunicado de Dios, cuando recibimos una invitación, un regalo de Dios, somos responsables. Dice el apóstol Pablo: no recibáis en vano la gracia. Porque dice la Escritura: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Queridos hermanos, amigos, el regalo de Dios, la salvación de Dios, conlleva la responsabilidad de reconocer que no lo merezco porque soy pecador. No importa en qué grado de pecado. Si me comparo con los demás, soy menos pecador que ninguno. Pero si me comparo, me pongo en la presencia de Dios, me doy cuenta que soy un pecador en plenitud. Porque lo cierto es que somos pecadores. Y soy responsable de aceptar ese regalo de Dios. Dios nos invita a un regalo enorme, pero con una responsabilidad enorme. Es reconocer, arrepentirnos. Cuando una persona dice: yo no me arrepiento de nada, es que tiene mucho de qué arrepentirse. Y creo que todos, estoy seguro que todos al final del día hemos de arrepentirnos seguramente de cosas. Arrepentirnos no es saber que hemos pecado, sino reconocer que hemos pecado, que es diferente.
Conocí a una persona hace unos años, fumaba como un carretero y estaba, en fin, tosiendo siempre. Yo le decía, pero hombre, deja de fumar. No, sí, yo sé que el tabaco es malo. Y seguía. A veces somos así. Arrepentirnos es reconocer que sin Dios no somos nada, aunque nos creamos los reyes del mundo. Creer en el Señor, como dice el texto, arrepentidos y creed. Qué bueno es que Dios no nos deja en la estacada. Dios podría decir, arrepiéntete y ahora te apañas, porque es lo que te mereces. Podría decirme, Jonathan, te arrepientes y ahora, mira, cree en el Evangelio. Y en el Evangelio, sabemos, significa buena noticia. La buena noticia es que Dios nos ha dado el regalo de la salvación. ¿Amén? Concluyo en esta mañana. Menos mal que nadie dice aleluya. Concluimos. Hoy es momento de reflexionar. Hoy es momento de reflexionar para aquellos que hemos conocido a Cristo como nuestro Salvador, para reflexionar cómo está nuestra relación con Él, para reflexionar en cómo estamos gozándonos sabiendo que Él viene pronto. Porque, repito, no es posible que el Señor venga, es seguro que viene. Y aquellos que quizá todavía no lo han conocido, es para reflexionar por qué no has aceptado todavía ese regalo. Sirvan las palabras del poeta para concluir esta reflexión. Más allá de todo pensamiento, pues no puede el hombre comprenderlo, ni los mismos ángeles del cielo, es el gran amor de Dios. Encarece Dios su amor enviando al Salvador para redimirnos de maldad. Es más alto que los montes el amor de Dios, es más hondo que el profundo mar. Este amor de Dios quebranta el duro corazón y vence nuestra ingratitud y rebelión. Un amor benigno y entrañable, un amor sufrido e inagotable, un amor eterno e inmutable es el gran amor de Dios. Un amor que llega al sacrificio, un amor que da a su propio Hijo para redimir a los perdidos, es el gran amor de Dios. Un amor que a todo el mundo abraza, un amor que busca, halla y salva, un amor que vida y paz derrama, es el gran amor de Dios. A Él sea la gloria, ahora y siempre. Amén.